Bien, en la sesión pasada quedamos entonces en el costo marginal. Vamos a repasar el cálculo del mismo. Recuerden que el costo marginal, al igual que la producción marginal, es, digamos, que representa el cambio, en este caso de los costos, al producir una unidad más, ¿no? En este caso. Entonces, el costo marginal siempre va a ser el cambio del costo por una unidad producida más. Entonces, el costo marginal se puede expresar así, como costo marginal es igual al cambio del costo total entre el cambio de las unidades producidas, ¿no? Esa es una primera forma de calcularlo. El cambio del costo marginal entre las unidades producidas. Otra forma en que lo podemos calcular es igual al cambio en los costos variables totales entre la producción marginal. Que la producción marginal, si recuerdan ustedes de la sesión antepasada, es la producción, el cambio en la producción total entre el aumento o el cambio en el total de los trabajadores. Si aumenta un trabajador, ¿cuánto de producción tengo más? Entonces, eh, esa es la producción marginal. Entonces aquí regularmente no les daría yo la producción marginal, sino ustedes tendrían que calcularla porque ya saben cómo calcularla. Entonces, por eso hay que tener un poquito de cuidado ahí. Ahorita en la tabla ya está, ¿no? Pero recuerden que la producción marginal es el cambio en la producción ante un cambio en el total de trabajadores, ¿no? Por un trabajador más, ¿cuánto de producción total tengo? Entonces, eso es lo que vamos a checar ahorita. Este es el cálculo del costo marginal. Si tomáramos en cuenta la primera fórmula, eso es importante, vamos a ver. ¿Cuál es la primera fórmula? Si recuerdan, es el costo marginal es igual a, ¿qué? El cambio, ¿verdad? ¿Y cómo le ponemos el cambio? Estoy pensando en como si fuera un triangulito, ¿no? El cambio, ¿en qué? En la producción. En el costo total, ¿no? En el costo, en el costo. ¿Entre qué? El cambio, ¿de qué? ¿De las unidades producidas? De las unidades producidas, ¿no? ¿Sí o no? Así es. Entonces, la primera, digamos, la primera fórmula sería el cambio en la columna 4 entre el cambio en la columna 1. ¿Sale? Entonces, retomando esta situación, el cambio en la columna 4 es de 200 a 240, ¿verdad? Entonces, 240 menos 200 es igual a 40. Y el cambio en la columna 1 es 20 menos 0 igual a 20. Por lo tanto, lo que vamos a colocar aquí en este lado del costo marginal sería 40 entre 20, que va a ser igual a 2, ¿verdad? Y aquí está el 2. Bien, ¿hasta ahí siguen? No se ve el de la división, el cuadrito. Es que no lo puse. Pero espérenme tantito. ¿Cómo lo borro? A ver. ¿Por qué 240? Ok, voy para allá entonces. Es 40 entre 20, no, 40, sí, ¿no? 40 entre 20 igual a 2. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Ok.
Ok, la pregunta de Nacheli, 40. ¿sí? Ok. La pregunta de Nacheli es, ¿por qué 240? Estamos tomando la segunda fila. A ver, déjame ver aquí, creo que tengo flechitas. Ajá. Estamos tomando la segunda fila. O sea, lo que estamos calculando ahorita es la segunda fila. Entonces, para la segunda fila, Nacheli, tomamos este valor de 240. Este. Y le restamos este valor. Y en la primera columna, a este valor le restamos este valor. ¿Sale? Entonces, por eso es 240 menos 200 igual a 40. Y en este caso va a ser 20 menos 0 igual a 20. Y entonces dividimos el resultado de la columna 4 entre la columna número 1. 40 entre 20 igual a 2. Entonces ya tenemos nuestro resultado, que es este de aquí, 2. A ver, ¿todavía hay duda? ¿Hay alguien que tenga duda? A ver, profe, ¿puede hacer lo mismo con el tercero? Vamos para el tercero, ok. Voy a borrar todo esto, ¿eh? Ahora vamos con la tercera fila. Entonces, es esta. Ok. Entonces, decíamos, vamos a tomar esta columna, estos valores, y vamos a restar. Ok, aquí ¿cómo sería? Sería 280 menos 240. ¿Cuánto es eso? Sería 40, ¿verdad? Y en este caso, en la fila número 1 sería 48 menos 20 igual a 28. Dígame si se están quedando por ahí, ¿eh? Entonces, el resultado de la columna 4, que sería 40 entre 28, es igual a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto es 40 entre 28? ¿Ya lo tienen, su calculadora? ¿Quién me ayuda? 1.4. 1.4, ¿no? Que es 1.42, 1.4. 1.4285. 71, ¿no? Entonces, pues tomamos el 1.4 y entonces ya tenemos el resultado de la columna de costo marginal, que está 1.4. A ver, hasta ahí, ¿alguien más tiene duda? Es que, profe, en el ejemplo, bueno, en los datos que usted nos dio, Ujú. se puede decir que lo tengo igual al de usted, pero en la primera columna del costo marginal también puse la línea, la rayita. Pero usted me dijo que ese dato estaba mal. Si tienes esto, el primer dato es este, el de la segunda fila, no el de la primera. Ah, O sea, el que debe estar mal es este de acá, ¿no? Ahorita vamos al ejemplo que puse de tarea y ahí lo resolvemos. Pero lo que lo que quería ver es si les queda claro esta situación. ¿Sí les quedó claro? ¿Alguna duda con esta fórmula? Bueno, profe, a mí lo único que se me complicó fue la segunda forma de hacerlo, porque, bueno, lo traté de hacer primero por la segunda forma porque sentí que era más fácil, Ujú. pero me salían, números muy altos, entonces lo hice con la primera fórmula, pero con la segunda nunca me salió el resultado. Ok, vamos a revisar esa segunda fórmula si gustan. Entonces ya está la primera, ¿no? Si me entendieron.
Bueno, espero que sí. Sí, profe, ya. Si recuerdan ustedes, voy a trazar la diapositiva porque ahí viene. Déjenme nada más. Ahí está. La segunda fórmula es el cambio de los costos variables totales entre la producción marginal. Aguas con eso, porque en la clase les estaba yo señalando que esta producción marginal la pueden calcular, pero en la tabla ya creo que sí se las daba o no se las daba, no me acuerdo. Pero hay que tener cuidado con esa producción marginal. Es un tema que ya vimos en clases pasadas. Entonces, no es el cambio en la producción marginal, sino es la producción marginal. Y ese es un tema de la tablita. A ver, espérenme. Ya me perdí aquí con mi... A ver, ya. Estoy tratando de recuperar mi ratón. Ya está. Entonces, ese es un tema, ¿no? Entonces, ahora voy para allá. Entonces, se los voy a poner acá. Aquí, en lugar de la primera, vamos a hacer la segunda. El costo marginal va a ser igual a el cambio, ¿en qué? En los costos variables totales entre la producción marginal. O sea, entre la columna 2. Entonces, ahí debemos tener un poquito de cuidado a la hora de cómo vamos a hacer nuestros cálculos. Creo que esa pudo haber sido la confusión. Ahí está. Entonces, a ver, déjenme. Vamos a hacer el primero, ¿sale? Sería este. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a tomar los valores de la columna 3 para hacer este cálculo. O sea, vamos a tomar estos. Okay, y vamos a tomar estos primeros círculos como 0. Entonces, sería el cambio de los costos variables totales entre la producción marginal. Entonces, sería el cambio de la columna 3, que sería... Sí. Perdón. El cambio en la columna 3 sería 40 menos 0 igual a 40. Y la producción marginal es... Ahí vamos a tomar solamente el valor de la producción marginal, sería 20. Entonces, la operación que hay que hacer aquí es 40 entre 20. Y nos da igual a 2. ¿Vale? Bueno, ¿tienen duda ahí? No, profe. ¿No? Ok, voy a hacer la segunda fila. No, profe, ya me di cuenta en que me equivoqué. Ah, ok, perfecto. Voy a hacer esta segunda fila. Ok, entonces en este caso voy a tomar este valor y el cambio lo voy a hacer con estos dos valores. Entonces, en este caso sería 80 menos 40 igual a 40. Y tomo el valor de la producción marginal, que sería 28. Y aquí en el resultado sería 40 entre 28 igual a 1.4. Eso ya lo calculamos. Ese es el cálculo de la segunda fila. Bueno, ahora ya hice dos filas. ¿Alguien tendrá duda? Profe, Mande. No, profe, todo bien. Bueno, por mi parte. entonces,
En esta segunda forma se va a restar el cambio en la fila 3 y entonces sería 80 menos 40, ¿no? Igual a 40. Y en la de producción marginal, ¿por qué fue 28? La fórmula nos dice que tomemos el valor de la producción marginal. ¿Recuerdan Sin cambiarla entonces. el costo marginal es igual a, en este caso, si es el cambio de la columna de costo variable total entre la producción marginal. Ahí no es cambio, ahí se toma el valor de la producción marginal. Así tal cual. Ajá. Porque Ok, gracias, profe. cambio de la del producción marginal. Se toma el valor de la producción marginal directo, sin hacer. No, le digo porque en su tabla, en la parte de donde en el 5, en la fórmula dice incremento de la columna 2. Ajá. Sí está mal, de hecho en la clase pasada les decía que ese está mal redactado ahí. Sería nada más la columna 2. Entonces, por eso lo estoy poniendo abajo, porque creo que ese es el problema del por qué, ¿no? Pasó lo que pasó. Entonces, ¿pero sí me entendieron? Ya con este ejemplo, Sí. ¿sí? Ok, bien. Entonces, sí, lo que voy a hacer es que voy a recortar esta tabla, o bueno, le voy a quitar esta fórmula de aquí y le voy a componer. Entonces, a ver, denme un momento. Porque es una buena observación. Ok, entonces ya calculamos, ahora vamos con la gráfica. En este caso, la gráfica del costo marginal se hace solamente para el costo marginal. De este lado del eje X, lo estoy señalando ahorita, déjenme poner el señalador. En este eje X van a ir las unidades producidas por día y en el eje Y van a ir los costos de producción. O sea, va a ir la parte de dinero, ¿no? Entonces aquí unidades producidas y aquí costo de producción. Y en este caso va a ser el costo marginal, ¿no? Cuando tuvimos el primer dato de las unidades producidas, nos dio para 20 unidades, nos dio 2, si recuerdan. Para 40 unidades nos dio 1.4. Y así, consecutivamente nos fuimos hacia el costo marginal. Aquí podrán ver en el comportamiento de costo marginal, si nos regresamos a la diapositiva pasada, tenemos para un nivel de 104 nos dio 3.3, pero para un nivel de 108 nos dio 10.0. Entonces, aquí están, son los dos últimos. Bien, entonces la gráfica se hace de esta manera. Es un costo marginal y se grafica aparte. ¿Sale? Entonces, unidades producidas y costos de producción de este lado. ¿Tendrán duda con la gráfica? No, profesor. ¿No? Porque es un detalle nada más que cuando se grafica a veces cambian los valores, quieren poner costos abajo y unidades arriba. Entonces, lo importante es que van unidades abajo y el costo va de este lado. Y como es marginal, en este caso siempre los valores del costo son como más pequeños, ¿no? Los valores del costo marginal, por eso se tiene que graficar aparte, porque esta escala de valores siempre va a ser un poco más pequeña que la escala normal que estamos utilizando para los otros costos. Bien. Entonces, ya está. Ahora, vamos a pasar a otros conceptos importantes. Vayan poniendo atención para que al rato puedan ustedes hacer su evaluación, porque vamos a ver varios conceptos ahorita, ¿vale? Y con eso vamos a terminar, digamos, toda la información de este primer parcial y ya van a tener su examen en la próxima. Entonces, para que pongan mucha atención, ya con esto cerraríamos y por si hay dudas, pues me van diciendo durante la sesión. Con mucho gusto me pueden ir interrumpiendo. Vamos a ver lo que es el costo unitario, que regularmente cuando nosotros hacemos algún tipo de
transacción empresarial, siempre debemos tomar en cuenta el costo unitario. El costo unitario es lo que me cuesta a mí lo que estoy vendiendo o lo que estoy ofreciendo. Entonces, el costo unitario de una mercancía, que recordemos que mercancía es todo lo que se pueda vender, va a estar integrado por 3 tipos de costos. Los costos de las materias primas, que serían en este caso los insumos, el costo de la mano de obra, que es el costo del trabajo, y los costos indirectos o generales de fabricación, que son aquellos en los que se incurre cuando se transforma la materia prima en un producto final o en una mercancía final. Entonces, el costo de las materias primas debe calcularse en forma proporcional de acuerdo con los volúmenes de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo regularmente no compro materia prima para producir una mercancía, sino regularmente en cualquier empresa, en cualquier fábrica, lo que se hace es, se invierte en un volumen de materia prima para producir bastantes bienes finales. Entonces, por ejemplo, si yo produzco mesas, ¿no?, de madera, pues yo compro mucha madera, pero lo que tengo que hacer para formar mi costo unitario es qué parte proporcional de esa materia prima le corresponde a cada unidad. Entonces, o sea, ¿con cuánto de esa materia prima yo produzco una mesa? Pues tengo que hacer un análisis, ¿no?, de cómo se va incluyendo ese costo en el producto final. Entonces, ¿para qué me sirve tener un costo unitario? Es una de las partes más importantes en el manejo de las finanzas empresariales, porque básicamente eso nos dice cuánto nos cuesta a nosotros para poder establecer un precio de venta. El precio de venta, ¿no?, va a incluir el costo total de esa mercancía, o sea, cuánto me costó a mí, más el margen o porcentaje de utilidad que yo le he calculado. Si nosotros vendiéramos a nosotros nos costara, por ejemplo, producir una mesa 100 pesos, ¿no?, en un ejemplo, si a mí me cuesta producirla 100 pesos, mi margen de utilidad, digamos que yo la vendo en 120, ¿no? Entonces, mis 20 pesos de utilidad están en este lado, ¿no? Los 100 pesos de mi costo de la mesa los va a absorber estos 3 conceptos: costos de producción, gastos comerciales y otros gastos. Esto es un análisis que de repente cuando se hacen negocios a veces no se hace correctamente y por eso pues podemos perder en lugar de ganar, porque no hacemos un buen análisis de costos. Entonces, es bien importante que ustedes consideren todos los gastos y costos en los que incurren al vender un producto, porque una cosa es el costo de producción, que es la materia prima, mano de obra y los costos indirectos, que conforman el costo de transformación y el costo primo, pero también hay gastos comerciales, que son los gastos de venta, que puede ser, por ejemplo, el costo de los vendedores, el sueldo de los vendedores, si hay ciertas promociones y cosas así, se incluyen acá, publicidad. Gastos de administración, que son, por ejemplo, el papeleo, el gasto de la gente que está haciendo las facturas, el gasto del contador, en fin, esos van en gastos de administración. Y gastos financieros, que puede ser porque para poder producir muchas veces las empresas obtienen créditos y con esos créditos pues producen, ¿no?, compran su materia prima. Pero los gastos financieros es el pago de los intereses de los créditos, por ejemplo. Y además puede haber otros gastos, que aquí se pueden incluir todos los demás que no entren en alguno de estos 3 conceptos. Entonces, si nosotros no hacemos este análisis, pues lo que va a pasar es que no vamos a poder establecer un buen precio de venta, ¿no? Desde cuánto me cuesta a mí, en cuántos otros gastos estoy incurriendo para poder establecer mi margen de utilidad. Y entonces, cuando se hace esto, pues ya yo voy a saber
perfectamente cuánto voy a ganar cada que vendo yo una unidad producida. Entonces es muy importante este análisis. ¿Tendrán alguna duda con alguno de estos conceptos? No, maestro. ¿Ok? No, ¿Va, profe. va a haber así como algo más donde nos explique cómo aplicar esto? No, básicamente esta es la constitución del precio de venta. No le vamos No a... hay, no hay un orden específico. no realmente. Solo estos, No. esos son los conceptos básicos, digamos. Son conceptos básicos, sí. Ya no tendríamos que revisar más, Ok. ahondar más en el precio de venta. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Parte de del costeo o de cómo vamos a ir viendo los costos también es ver que los costos de producción, si ustedes recuerdan que están aquí, ¿no? Los costos de producción son los materiales directos o las materias primas, la mano de obra y los gastos de fabricación o transformación. Sí vamos a ver un poquito más los gastos de fabricación. Hay materiales indirectos, ¿no? Estos se incorporan cuando se transforma la materia prima a productos finales. Que por ejemplo, si les decía, si hacemos mesas, los materiales indirectos a veces son, por ejemplo, que le pongamos una cubierta a las patitas de la mesa, o le ponemos algún adorno, ¿no? A la mesa, entonces son materiales indirectos. No son propiamente relevantes en que constituyan a la mesa, pero sí se le añaden. La mano de obra indirecta, que puede ser, pues yo busco una mesa, pero hay una mano de obra indirecta que puede ser que el que coloca estos aditamientos a la mesa, que no forma parte del proceso de producción como tal, sino que es algo indirecto, ¿no? Es algo que no es tan trascendental, pero que sí se incluye en la mesa. Tiempo ocioso, ausencias, vacaciones, si damos permisos por enfermedades, reparaciones, amortización de algunos activos, que en este caso las amortizaciones tienen que ver con, por ejemplo, si yo pago una renta de un almacén, la pago por adelantado y se va amortizando conforme pasa el tiempo. Entonces también podemos aplicar ese costo de renta, la depreciación de las máquinas, que ustedes saben que conforme pasa el tiempo la maquinaria va perdiendo valor. También se cobran impuestos, están las rentas como tal, si no hay rentas adelantadas, las rentas vencidas, el pago de intereses de créditos, los seguros que se puedan pagar. En muchas empresas se asegura la maquinaria o se paga el seguro de un inventario y entonces ahí se hace este proceso. Tenemos también transportes, oficinas de obra y costos diversos. O sea, aquí pueden entrar todos los gastos de cómo se transforma la materia prima en un producto final. Entonces, en términos generales, ¿no? El costo de producción de una empresa se determina con base a dos elementos. Primero sería la cantidad de factores necesarios para realizar la producción. Recordemos que hay 4 factores productivos, ¿no? Que son tierra, capital, trabajo y organización. Entonces, el costo de esos recursos o de esos factores productivos, pues es lo que nos ayuda a nosotros a producir. Entonces, la cantidad primero, cuánto necesitamos, y segundo, el precio de esos factores productivos. Eh, el precio está muy relacionado o determinado por el nivel de escasez que pueden tener los factores. Entonces, entre más escaso es un factor productivo, es más valioso. Por ejemplo, si la mano de obra hoy en día no es muy ofertada, o sea, no hay mucha mano de obra, pues se va a encarecer. Si una materia prima que estamos buscando para producir está escasa, no hay mucho en el mercado, pues se va a volver más valiosa, se va a volver más cara por el hecho de que casi no hay, ¿no? Obedece a las leyes de la oferta y la demanda, básicamente. Ya vimos nosotros que hay costos fijos, ¿no? Desde el punto de vista económico, los costos fijos
vamos a ver algunos ejemplos. El pago de la tierra que abarca la renta o alquileres, que eso creo que ya lo habíamos comentado. Produzcas o no produzcas, tú pagas tu renta. El pago del edificio y la maquinaria, el cual puede hacerse a través de la depreciación, ese también no cambia porque la maquinaria o los edificios van perdiendo valor nada más con el paso del tiempo, ¿no? Se ocupen o no. De hecho, si no se ocupan, a veces hasta se deprecian más rápido. El pago de salarios y compensaciones del director general, por ejemplo, produzcas o no produzcas, tú le tienes que pagar a esa persona, porque ya es un sueldo fijo. El pago a los poseedores de acciones ordinarias de la empresa también, regularmente se establece un porcentaje o un pago mensual a los poseedores de acciones que se tiene que cubrir, se produzca o no. Y las ganancias de los socios o propietarios también a veces se pactan como de manera fija. No siempre, hay diferentes tipos de hacerlo. Entonces aquí va a ir cambiando según las necesidades de la empresa. Ok. Entonces, también tenemos los costos variables que ya habíamos definido que los costos variables, estos sí están relacionados directamente con el volumen de producción. Si yo produzco más, tengo con más costos variables. Si yo produzco menos, disminuyen mis costos variables. Entonces, pues dos ejemplos está el pago al factor trabajo, que también puede ser que si yo produzco más, necesito pagar más sueldos y salarios porque necesito más gente que trabaje para producir más. Y el pago de las materias primas y energéticos utilizados, ¿no? Si yo produzco más, pues necesito más materia prima. Entonces, digamos que en ese sentido están los factores productivos. Uno está el capital y en este otro está el trabajo y la tierra, ¿no? Entonces, más o menos así estaría clasificado un poquito el costo variable y los costos fijos. Entonces queda claro que los costos de producción de cualquier empresa se traducen en pago de los factores de producción, o sea, el precio de los factores de producción, que para una empresa que quiere producir es un costo, pero para quien es dueño de esos factores productivos, pues es un ingreso. Entonces, si yo soy el que va a trabajar ahí, yo soy parte del factor productivo de trabajo. O sea, yo presto mi trabajo y para mí es un ingreso porque me pagan mi trabajo. Yo soy dueño de ese factor productivo. Entonces, para mí es un ingreso, para la empresa es un costo. ¿Sale? Entonces, ahí es importante tomarlo en cuenta. Bien, vamos a ver más curvas. Como ya vimos las isocuantas, también existen las isocostos, que si por ahí recuerdan que eran las isocuantas, los isocostos son más o menos lo mismo. Los isocostos va a ser o va a representar la combinación de los factores para un nivel determinado de producción a un mismo costo. Entonces va a ser la combinación de insumos a costos iguales. Aquí pasa, por lo regular aquí pasa mucho que se hacen diversas combinaciones, pues haciendo uso de qué tanto se pueden combinar ciertas materias primas o ciertos insumos para que siempre me dé un mismo costo. Hay producciones que se pueden manejar así, ¿no? Que podemos combinar diferentes factores productivos y para no alzar el costo, o sea, para no cambiar el costo. Entonces, por ejemplo, ahorita si me es más caro una materia prima, pues cambio por otra materia prima para mantener el mismo costo, si es posible. Entonces, esta parte es muy importante porque las empresas hacen mucho esto. Hacen un equilibrio entre el uso de sus productos o de sus factores productivos. Y de esta curva de isocosto se deriva se deriva de la curva de indiferencia y de las curvas isocuantas. Las curvas de indiferencia es la combinación de bienes para lograr un mismo nivel de satisfacción. Y aquí es importante esto porque, por ejemplo, si yo, ¿qué será? Quiero poner un ejemplo sencillo, en que yo pueda sustituir un producto por otro como consumidor. ¿Qué será?
Por ejemplo, leche, la leche, si yo puedo comprar leche, ¿cómo le llaman? La leche bronca, la leche natural, pues, de la vaca, o la puedo sustituir por una fórmula láctea, ¿no? Que hoy en día ustedes saben que en el mercado hay cajitas de fórmula láctea, que por ejemplo la Nutrileche o alguna de esas, no es leche en su totalidad, sino es una fórmula láctea. ¿Qué es más caro? Regularmente es más cara la leche natural o la leche bronca, pero dependiendo mucho de la oferta y la demanda. Entonces, de repente, en algún momento puede ser que me resulte más barato comprar fórmula láctea o comprar leche natural. Entonces, la curva de indiferencia es, para mí, ¿qué tanto puedo sustituir una con otra? ¿No? ¿Qué tanto puedo yo tomar leche bronca? Y si en un dado caso necesito no tomar esa leche bronca, la puedo sustituir con una fórmula láctea. Entonces, en esa combinación de bienes que me produzcan a mí una misma satisfacción, ahí dependerá de las condiciones de cada consumidor, ¿no? Ese es un poquito el tema. Y las isocuantas, si recuerdan ustedes, es la combinación de insumos para un mismo nivel de producción. Eso ya lo vimos en la sesión antepasada. Entonces, se derivan de ahí las isocostos porque lo que estoy buscando es producir un mismo nivel de producción, pero a un mismo costo. Entonces, yo tengo que combinar mis factores productivos para producir lo mismo, pero a un mismo costo, pero también que sí se pueda vender, porque debo considerar la curva de indiferencia de los consumidores. Si yo empiezo en lugar de meterle leche entera y le meto leche o fórmula láctea, los consumidores si la consumen o no, ¿no? Entonces ahora habrá que ver. También pasa con aquellos que toman mucho azúcar, el azúcar natural, o también hay un suplemento de azúcar, ¿no? Algo que lo puede, lo podemos usar al igual que el azúcar, pero no es azúcar. Están los suplementos de azúcar, ¿no? Que, por ejemplo, el stevia, ¿no? Entonces, ok, si le cambio el azúcar y le pongo stevia, ¿el consumidor lo va a seguir consumiendo o no? Esa es la parte de la curva de indiferencia. Lo otro, si me rinde igual, esa es la parte de las isocuantas. Y lo tercero, los isocostos. Si igualo mi costo o cambia mi costo al combinar esos factores productivos. Entonces, la curva de isocostos más o menos está aquí representada en esta gráfica. Están los costos totales, ¿no? En este caso, hablamos de dos factores productivos, el trabajo y el capital. Y en este punto, el costo total es básicamente el precio del capital, ¿no? Porque aquí es puro capital y aquí es puro trabajo. Entonces, si está aquí, es puro trabajo y no hay nada de capital. Si está aquí, de este lado, es puro capital y nada de trabajo. Y todo lo que está entre la línea A y B es la combinación de trabajo y de capital que me da un mismo costo total, ¿no? Esa es la idea de los isocostos. ¿Alguna duda? Hasta ahí terminaría la parte de isocostos. No, profe, ninguna. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Sí están despiertos? ¿Todos bien? Sí, todo bien. Sí, profe. Ya deben de estar bien despiertos. A ver, permítanme. Un segundo, por favor. Bien, hasta aquí, si ya me entendieron, vamos bien. Ya vamos a ir terminando los temas. Nos queda un tema que se llaman economías de escala y deseconomías de escala. Ese sería los últimos conceptos que vamos a manejar. Entonces, pongan atención porque le voy a tratar de dar ejemplos lo más claros posibles para que no tengan duda. Las economías de escala básicamente es cuando una empresa va creciendo su producción y conforme va creciendo su producción, los factores productivos que adquiere los va consumiendo cada vez más
pero al aumentar el consumo de sus factores productivos, disminuyen sus costos de producción. Eso es un beneficio para la empresa porque al disminuir costos, aumentan sus márgenes de utilidad. ¿A qué me refiero con esto? Esa fue una explicación muy técnica, pero ahora voy con una explicación más sencilla. Digamos que ustedes producen, hacen tortas, ¿no? Por ahí en la universidad, tienen la cafetería y hacen tortas para vender. En un principio puede que alguno de ustedes dice, bueno, yo voy a vender tortas, ¿no? Si yo hago 5 tortas, pues me compro un cuarto de jamón, no sé, un poco de quesillo, las verduras, ¿no? El aguacate, el tomate, la mayonesa, el picante, si le voy a poner picante, las servilletas, el pan, en fin. Cada uno de estos insumos que tienen las tortas tiene un precio ya establecido, ¿no? Que, no sé, dependiendo, digamos que se gastan ustedes 100 pesos, ¿no? Y las tortas las pueden dar ustedes en 25 pesos. Entonces, pues ya tienen una ganancia, si las venden y todo, pero su costo de producción pues sí está un poquito alto porque tienen que comprar varias cosas. De inicio pues van a comprar un bote de mayonesa, pero pues igual y no pueden comprar solamente la mayonesa que corresponde a esas 5 tortas, sino compran una mayonesita pues más o menos, ¿no? De 200 gramos tal vez. Pero, por ejemplo, la cafetería, cuando compra para hacer las tortas, pues compra más volumen, ¿no? Compra, por ejemplo, el bolillo va a traer, no sé, un 100 o 200. La mayonesa, igual y la compra, por botes de 5 kilos, de 10 kilos. Entonces, si ustedes compran más mayonesa, compran más pan, compran más de todo, los costos disminuyen porque ahora al comprar más, regularmente el precio baja. No es lo mismo que yo vaya a la tienda a comprar 5 teleras, que me las van a dar tal vez a 2 pesos, a que si yo compro un 100, igual y me baja el costo a unos 50. Entonces, entre más volumen tenemos de producción, los costos van bajando, ¿no? Entonces, a la cafetería le sale más barato hacer una torta que a ustedes de forma individual, porque ustedes, pues sus costos suben por comprar poquita materia prima y a ellos sus costos bajan por comprar volúmenes de materia prima más altos, ¿no? Esa es una economía de escala. Entonces, entre yo más produzco, mis costos van disminuyendo, o sea, mis beneficios van aumentando también. Entonces, un poquito esa es la explicación de una economía de escala, ¿sale? Pero así como existen esas economías de escala, existen las deseconomías de escala, que sería lo, pues lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Ahora vamos a ver un poquito cómo se maneja esto, no solamente a través de los costos. Dice, las economías de escala pueden ser internas cuando los ahorros se deben al funcionamiento interno de la empresa y externas cuando los ahorros se ocasionaron por factores externos de la misma. Entonces en las economías de escala hay factores internos y factores externos. Lo que yo les acabo de explicar de las tortas podría ser un factor interno porque son cuestiones de la empresa como tal, ¿no? De su consumo. Pero hay otro tipo de economías de escala importantes, ¿no? Aquí está, por ejemplo, economías de escala internas. Ocurren cuando aumenta el tamaño de la planta, en virtud de lo cual se incrementa la división y especialización del trabajo también. Esto a su vez provoca aumentos en la productividad y por tanto disminución de costos. ¿A qué se refiere esta parte? También ocurre una economía de escala interna cuando mis trabajadores empiezan a producir más por la curva de aprendizaje y de experiencia. Entonces producen más, pero yo no lo estoy invirtiendo más, sino que es resultado de su aprendizaje, su especialización en el trabajo. Entonces, disminuyen mis costos y aumentan mis utilidades, pero porque hay una especialización del trabajo, ¿no? El segundo, hay un avance tecnológico que permite adquirir máquinas más grandes y mejores con mayor nivel de especialización, ¿no? Entonces, aquí ya sí hay otro tipo de economía de escala. Aquí yo compro una máquina que me permite disminuir mis costos. No es lo mismo, ¿no? El que hace las tortillas a mano al que tiene una máquina que las hace. Entonces, por ejemplo, en las tortillas a mano regularmente están 2 personas, ¿no? Una que trabaja la masa y otra que está ahí en el comal volteando las tortillas. En cambio, el de la máquina, pues es uno solo,
pero además la máquina lo hace solito, ¿no? Entonces, esa es una economía de escala también. También puede ser, existe una utilización más completa de la capacidad instalada. Lo que ocurre es si la producción se compone de diversos procesos y se adecua a la capacidad productiva de un proceso con el que le sigue y así sucesivamente, de manera que no haya retrasos y cada línea de producción acreciente su productividad. Esto es, por ejemplo, hay ocasiones en que las empresas tienen una infraestructura tal que, usando esa misma infraestructura pueden aumentar su producción. Lo que pasa es que a veces no la utilizan al máximo. Cuando lo empiezan a utilizar cada vez más para producir más, no le están invirtiendo más, sino que solamente están utilizando de mejor manera su infraestructura. Esa es una economía también de escala. La siguiente, la existencia de reservas acumuladas y materias primas está acorde con la escala de producción, de modo que siempre se cuente con los insumos necesarios para la producción y el proceso no sufra retrasos por esta causa. Esto se deriva un poquito del ahorro de tiempo. Cuando nosotros producimos en serie, disminuyen los tiempos de los procesos y eso también es bien interesante. Aunado a que hay una especialización del trabajo, también hay, digamos, ahorros en cuanto a la disponibilidad que tenemos de las cosas, ¿no? Regularmente, por ejemplo, los artesanos se tarda mucho para producir una sola pieza y cuando producimos en serie es más rápido, pero depende mucho de la disponibilidad de la materia prima. Y en este caso, si la disponibilidad de la materia prima es rápida, pues los procesos no se van a atrasar y también vamos a tener economías de escala. Aquí hay algunos ejemplos que podemos citar de las economías internas. Cuando una empresa adquiere un camión, ¿no? Y lo que hace es suplir dos camiones más pequeños, ¿no? Entonces ese camión más grande nos va a hacer ahorros. Cuando una empresa sustituye un proceso de carga manual por una grúa también, es un ejemplo de economía interna. Cuando se introducen sistemas de montaje de producción y almacenamiento, ¿no? Que básicamente es la sustitución de la mano de obra por capital. Perdón. Esos serían los tres ejemplos. Ahora, cuando hablamos de economías de escala externas, aquí vemos algo interesante también. Las externas no dependen de cuestiones propias de la empresa, sino de su ambiente en el que le rodea. ¿Cómo ocurren? Ocurren cuando disminuye el número de empresas existentes, por ejemplo. Eso se da, pues, de manera rara, pero sí se da. Que es que, por ejemplo, tú estás compitiendo con varias empresas y cierran esas empresas. Entonces, pues básicamente a ti te toca absorber el segmento de mercado y no es una cuestión que tú hayas provocado, ¿no? En ese sentido. Entonces hay una economía de escala porque tú aumentas tus beneficios pues al no haber competidores. Segundo, aumentan y mejoran los servicios públicos que se proporcionan a la localidad donde la empresa se ubica y se traducen ahorros para esta. No es lo mismo, por ejemplo, si no hay agua potable y después ponen ya el agua potable, pues va a haber una economía de escala por el ahorro en ese insumo. Existen cercanía de las fuentes de aprovisionamiento de materias primas y del mercado. Esto es muy usual porque muchas empresas, por ejemplo, que producen bienes y servicios de manera internacional, cambian sus sedes a donde esté más cerca en los factores productivos. Por ejemplo, muchas empresas se van al oriente, ¿no? A China, porque ahí la materia prima y la mano de obra son muy baratas. Algunas empresas de tecnología se van a la India, porque en la India la mano de obra ahí es muy especializada, pero ahí la puedes conseguir a mejor precio. Y así, ¿no? Algunas empresas se vienen a México porque aquí hay materias primas que utilizan para sus procesos. Entonces aquí se vienen a instalar, por ejemplo, la industria automotriz. Se viene acá porque hay costos de fabricación muy buenos y los impuestos, la tasa de impuestos no es tan alta. Entonces, ese tipo de cosas que no son básicamente cuestión de la empresa, sino son más de una manera externa, ¿no? A ver. También puede ocurrir cuando es posible absorber mano de obra, sobre todo si es calificada y no le costó a la empresa su formación. Esto pasa también con un poquito cuando nosotros capacitamos a los empleados. Los empleados ya capacitados muchas veces se van a trabajar a otras empresas. Pero ¿a quién le costó la capacitación? A la primera empresa. A la segunda empresa le es un resultado una economía de escala porque no lo capacitó y ya está especializado.
También si disminuye el precio de la maquinaria, equipos y materias primas, pues son economías de escala porque disminuye tu costo. En general, si existen todos aquellos factores externos a la empresa que le permitan incrementar su productividad, disminuir costos y elevar las ganancias, ¿no? Esa es una economía de escala externa. Eh, Aquí hay unos ejemplos igual de economía a escala externa. Está una plantación de árboles frutales de un agricultor aumenta la producción de miel de su vecino apicultor. O sea, el vecino apicultor que tiene pues sus abejitas va a aumentar su producción porque hay árboles frutales alrededor, ¿no? De una plantación que no es mía. Entonces yo me beneficio de eso. La capacitación y el adiestramiento beneficia a algunas firmas cuando los trabajadores abandonan la empresa que se los proporcionó y se van a otras empresas. Cuando se abre una fábrica y llegan trabajadores y sus familias para contratarse, y es posible que se abran otras corporaciones que contraten mano de obra femenina, ¿no? Entonces, y si pasa eso, estamos aprovechando mano de obra con bajo costo. Una empresa que tiene su propia planta de luz puede prescindir de ella cuando se introduce el servicio de electricidad y luz por parte del gobierno, con lo cual tendrá un ahorro considerable, ¿no? Entonces, esos son ejemplos. Ahora vamos al caso contrario, deseconomías de escala, que en este caso es cuando sucede que yo incurro en más costos, ¿no? Así como hay elementos que provocan ahorros o economías, de acuerdo con la escala de la planta, existen otros que limitan la eficiencia productiva y de costos. Dichos factores limitantes se llaman deseconomías de escala, que de igual manera pueden ser internos y pueden ser externos. Cuando es interno, regularmente ocurre cuando el crecimiento de la planta dificulta la toma de decisiones del aparato administrativo. Es importante saber que cuando una empresa crece, se vuelve más difícil administrarla. Y en ese sentido, cuando se vuelve más difícil, se vuelve una deseconomía. Una planta más grande hace necesario un aparato administrativo más complejo, lo cual entorpece la coordinación y ejecución de muchas funciones operativas. Si yo aumento mi capacidad productiva, mis instalaciones, requiero más gente que las esté coordinando. Y al aumentar esa gente que las está coordinando, muchas veces la misma gente no trae la misma experiencia y en lo que van aprendiendo, pues nos cuesta más producir. Cuando la planta es grande, el aparato administrativo pierde el contacto directo con los trabajadores de la producción y en muchas ocasiones ya no se entera de los problemas y entonces ese puede ser un problema para producir más. Perdemos contacto con los operadores y entonces los administradores, al no tener contacto con los operadores, desconocen de los problemas de producción y en lugar de eficientarla, pues disminuye la producción. También si la gerencia también es grande, se debe dividir en gerencia de producción, de personal, de mercadotecnia, lo cual hace perder el control directo de muchas operaciones. Así la gerencia en general se vuelve menos eficiente, ¿no? Ejemplos. El dueño de una zapatería que atiende personalmente adquiere una cadena de zapaterías, por lo que se ve obligado a contratar un gerente, un supervisor y más personal que le ayude a dirigir su cadena. Ello lo hace perder contacto directo con los problemas del negocio y entonces ya no se van a poder solucionar muchos problemas por la falta de contacto. Al crecer la planta de una fábrica de camisas, aumenta la producción y la productividad de manera que la mercancía no puede colocarse de inmediato en el mercado y debe almacenarse. Si la empresa no cuenta con un almacén, debe alquilar un local y también contratar gente, lo cual incrementa los costos, ¿no? Entonces también hay deseconomías de forma externa. La operación de una empresa provoca problemas o perjudica el funcionamiento de otras u otras. Por ejemplo, los trabajos de Pemex en el estado de Tabasco perjudican a muchos habitantes y agricultores de la zona por la tala de árboles frutales, la contaminación de algunas tierras y aguas. Entonces, eso es de manera externa. A los productores de bienes agrícolas les afecta mucho. Si disminuye el consumo de ciertos artículos, las empresas deben reducir su producción con el consecuente desperdicio de la capacidad instalada. Por ejemplo, al bajar el consumo de fibras naturales por la entrada al mercado de fibras artificiales, muchas empresas trabajan a menor capacidad. Yo les tengo un ejemplo mejor por ejemplo, de la sustitución de artículos. En una población
en la cual regularmente hay niños o hay bebés, hay una producción de pañales de bebés. Le pasó a Europa en anteriores décadas. Había muchos bebés y entonces habían fábricas de pañales de bebés. Pero pasó un cambio generacional en el cual ya no hay tantos bebés, porque en Europa hay ciertas condiciones que hace que ya no tengan muchos hijos, porque la población ahí es mayoritariamente adulta y de tercera edad. Entonces está volviendo una población más grande. Y la población de niños disminuye mucho. Entonces, los que producían pañales ya venden menos, entonces tienen que producir menos porque pues ya no hay bebés. Lo que ha pasado hoy en día es que se han hasta tratado de adaptarse, ¿no? Y hoy en día, en lugar de producir pañales para bebés, están produciendo pañales para adultos, porque ya hay mucha gente de la tercera edad. Entonces, es una deseconomía primero de escala, al no poder producir para lo que estás, pues, diseñado. Pero ya después también te puedes ir adaptando a la situación. Una forma muy importante de deseconomía externa se da cuando el aumento de producción y productividad de una empresa causa contaminación en agua y aire, lo cual debe absorberse como costos y gastos por muchas organizaciones y familias. Por ejemplo, el incremento en la producción de acero de una fábrica provoca molestias y gastos de limpieza en muchas otras corporaciones debido al exceso de humo que expide. Y en muchas ocasiones las empresas o los consumidores no cuentan con los recursos necesarios para hacer pagar los costos a las empresas que inducen las deseconomías externas y son responsables. Incluso muchas veces son organizaciones del sector público las que engendran las deseconomías externas, como es el caso de Pemex y los camiones recolectores de basura del gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas son economías y deseconomías de escala. Ahora, algunos ejemplos, algunos consejos que se nos dan de manera general al sector empresarial para disminuir costos están aquí en esta diapositiva. Debemos tener una cultura de productividad y ahorro, el control de nuestro crédito es muy importante, ¿no? Administrar financieramente es muy, muy importante. Eso quiere decir que yo hago un buen análisis de mis ingresos y egresos, instalar los servicios solamente necesarios de telefonía, de internet, racionalizar mucho el uso de los bienes, ¿no? Si yo voy a utilizar algún insumo, que yo lo haga de manera efectiva. Igual en términos de gastos de publicidad, que yo lo haga de manera muy racional, que establezca un muy buen sistema de pagos a mis colaboradores sin pagar de más o pagar de menos. Estar atento a los costos legales también, muy importante. Programar los viajes que se requieran con objetivos bien definidos. Mantener condiciones óptimas de los bienes de la empresa y su uso racional. Revisar los costos relativos al establecimiento. Lo que acabamos de ver hace un rato es revisar esos costos constantemente para no caer en desperdicios. Evitar el dispendio de energía. Disponer de productos y servicios eficientes de seguridad, que eso es muy importante. Racionalizar la adquisición de seguros. Si pagamos seguros, siempre buscar las mejores alternativas. Dejar de producir mercancías de movimiento lento y obsoletas, como lo que le pasó a los de los pañales. Dar paso a productos nuevos y mejorados y revisar continuamente la política de precios. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener varios beneficios. Vamos a reducir costos y los gastos, vamos a ahorrar la materia prima, va a haber mayor satisfacción en el trabajo y mayor rendimiento de las personas. Vamos a eliminar los cuellos de botella, que los cuellos de botella es que como no está bien diseñado mi proceso productivo, de repente se puede tardar demasiado en un paso y entonces pues me genera menos producción, ¿no? La elección adecuada del equipo de trabajo, puedo tener mayor competencia y permanencia en el mercado. Y desde luego voy a promocionar a la gente que produce más, voy a eliminar la duplicidad de funciones y voy a desburocratizar la empresa. O sea, voy a eficientar el hecho de que yo dé una orden y se siga, ¿no? Sin que tenga tantos intermediarios. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Con esto estaríamos cerrando el tema de costos. No, profe. ¿No? ¿Todos bien? ¿Sí están despiertos o ya se me durmieron? Todo No, bien, yo profe. aquí sigo. Ok.
Aquí cerramos. Vamos a ir a hacer la actividad del Classroom, que sería la actividad con que estaríamos cerrando las actividades de este parcial. Déjenme les comparto la pantalla. La voy a de una vez subir porque no la había subido. Entonces ya está. Este cuestionario básicamente es de todo el tema de la sesión pasada y esta sesión. Y ahorita ya lo acabo de subir, se llama cuestionario costos. Son 14 preguntitas sobre los costos y gastos, desde su concepto hasta lo que vimos de costos fijos, variables, el costo unitario, la isocostos, ¿no? Toda la parte de costos básicamente está resumida aquí. Si me pusieron atención, pues lo van a poder hacer sin ningún problema, ¿sale? ¿Lo va a querer en algún documento en Word o directamente donde dice respuestas? Yo les aconsejaría que lo hicieran ahí donde dice respuesta privada o comentario privado, ¿no? El que aparece ¿Lo, en su lo lado quiere para antes de las 9:30? derecho. ¿Perdón? Lo quiere para antes de las 9:30, ¿verdad? Así es, lo vamos a hacer de una vez. Esa es la idea, que lo hagamos de una vez para que ver si no tienen alguna duda, alguna pregunta, yo pueda ir viendo si necesitan alguna ayuda. Entonces, por eso lo vamos a hacer de una vez. Entonces, vayan empezando a redactar sus respuestas ahí en el comentario privado. No hay problema si alguien lo quiere hacer en Word, o lo está haciendo en su libreta y le quiere tomar una foto. Más que sí me va a tener que mandar varias fotos porque me imagino que es un poco extenso. Entonces, la idea es saber si tienen dudas y de una vez ir viendo las dudas acá. Entonces, vamos a empezar a redactar y con esto serían todas las actividades del parcial y con esto calificaría yo su 50% de la calificación con todas las actividades que hemos hecho en clase. Les he hecho comentarios sobre que algunos tienen algunas observaciones en su tarea y las tienen que reponer o terminar. Cuando lo hacen, ya no pueden tener un 10 completo, pero sí les pongo una calificación más alta. Entonces, si tienen alguna observación en sus tareas, tómenlas en cuenta porque pueden subir su calificación, ¿sale? Y los que lo hacen bien a la primera, pues tienen su 10, ¿sale? Entonces, vayan contestando y si tienen preguntas, me dicen. Y hasta aquí estaremos terminando esta parte de teoría, ¿no? De la clase.